de la gente y se entiende por la situación en la que estamos viviendo. Hay algunos centros de abastos que han incrementado sus precios, pero ¿esto se justifica o no? ¿Y qué hacer justamente cuando hay especulación de precios? Está con nosotros Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, para hablar de este tema que a todos nos preocupa sin duda. Muchas gracias por estar el día de hoy. ¿Se justifica o no que se incrementen los precios en época de crisis? No, no se justifica. Hay un aprovechamiento indebido de una coyuntura en la cual todos deberíamos manifestar nuestra solidaridad. Sin embargo, existen esta clase de elementos que, bueno, hacen lo que estamos mirando, ¿no? Pero lo que está ocurriendo en el país en este momento es algo que, como ustedes bien señalaban hace unos minutos, debe llevarnos a pensar qué hacer en el futuro. A mí me parece alucinante que en el siglo XXI todavía estemos hablando de fenómenos imprevistos, de fenómenos que nos agarran de sorpresa, cuando todo esto ya está estudiado por la ciencia y se puede prevenir. ¿De qué forma? Un desastre natural tiene dos componentes. El primer componente es el fenómeno natural peligroso, el huaico, el tsunami, el maremoto, el terremoto. Pero hay otro componente que sí puede manejar el ser humano, que es la vulnerabilidad. Es decir, hay situaciones que nosotros hacemos o dejamos de hacer cada día que generan que estos accidentes o estas crisis tengan víctimas. Por ejemplo, ¿qué es lo que se debería hacer? Si sabemos de que existen ríos que en determinada época del año, cada cierta cantidad de años se desbordan, lo que se debe hacer es canalizar, construir infraestructura. No se hace. Y eso es lo que se le tiene que exigir a nuestras autoridades locales, sobre todo. Pero regresando al tema de los precios, Crisólogo, porque ese es un tema que realmente nos afecta porque genera pánico. Tú lo que has dicho es que no hay ninguna razón por la que suban los precios. Pero eso tiene que tener cierta lógica y hay que tener mucho cuidado con lo que le decimos a los ciudadanos, porque detrás de la papa, el camote que llega a los mercados, hay toda una cadena de producción desde el agricultor. Y esto también está relacionado al transporte. Si tenemos vías que están afectadas, si tenemos campos de cultivo que están afectados, en realidad sí tiene cierta lógica que suban los precios. Ojo, un porcentaje, claro, no la especulación que se puede hacer y que no solamente, entiendo, está penada por la ley, ¿no? Pero entonces, hablemos con la verdad, porque, claro, escuchan las personas y dicen, no se deben subir los precios, pero sí se suben los precios. La verdad es la siguiente, Mabel, la verdad es la siguiente. Desde el año pasado que hemos venido conversando, han habido momentos en que los precios se han disparado sin necesidad de estas catástrofes, lo cual nos lleva a pensar en alzas concertadas o coordinadas de precios, o sea, que nadie ha investigado. En segundo lugar, podemos hablar de que existen determinados productos que se ven afectados por las carreteras, pero por ejemplo que se incremente el precio de alimentos envasados, como el agua, no tiene ningún sentido. Es más, la Defensoría del Pueblo ya se ha pronunciado en ese sentido. Ha hecho un listado de una serie de personas naturales y jurídicas que han subido arbitrariamente los precios. Ahora, hablas de sanciones, a mí me parece estupendo. Todas las legislaciones prevén sanciones en caso de que haya acaparamiento y especulación, particularmente en circunstancias tan dolorosas como las presentes. Pero ocurre que en el Perú no hay. Ocurre que en el Perú teníamos una legislación que sancionaba precisamente esta clase de supuestos que atentan pues contra lo que son valores supremos de la sociedad como la vida, la salud, etcétera. Pero aquí, en determinado momento, se desaparecieron estas normas. Y esto saltó, como lo denunciamos nosotros, precisamente el año pasado con el escándalo de la concertación de precios de las cadenas de boticas, en las cuales había un artículo que decía que este tipo de comportamientos que lesionaban los intereses de los consumidores serían reprimidos con pena privativa de la libertad, bla, 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 bla. Cuando fuimos a revisar el artículo pertinente, no hay, lo volaron hace 5 años. Y ahora el Defensor del Pueblo dice, nosotros también creemos de que esto debería ser procesado en la vía penal, pero no hay norma. ¿Y qué tipo de normas? Ley, porque el Código Penal es una ley, entonces para poderlo modificar tuvo el Congreso que sacar... ¿Pero no se puede controlar precios en una sociedad de libre mercado? No, eso no, estamos hablando de otra figura, estamos hablando de acaparamiento y especulación, claro. Es decir, yo induzco carestía, yo induzco escasez a través de compras masivas y concertadas para generar un mercado en el cual el consumidor se desespere y esté dispuesto a pagar lo que yo quiero que pague. Eso sí está penado. En general la concertación de precios está sancionada en el Perú. Pero acá, más allá de concertación, estamos hablando de unos vivazos que se fueron a comprar un montón de agua y después la vendieron a 3, 4 veces más de lo que cuesta en la calle. ¿Qué se hace con esas vivazos personas? Es una palabra que se queda muy corta, fina, elegante, ¿no? Vivazos. No, o sea, lo que se puede hacer aquí es analizar, es que cada caso es distinto, ¿no? O sea, si por ejemplo yo he concertado con otras empresas, o si por ejemplo yo he retirado mi stock para luego reaparecerlo con otro precio deliberadamente en lugar de terminarlo de vender,
o en fin, comportamientos similares, hay sanciones que se pueden aplicar luego de seguir los procedimientos administrativos correspondientes ante el INDECOPI. De lo que yo te estoy hablando es que también normalmente a los procedimientos administrativos, que básicamente son multas, hay procedimientos penales. La legislación penal en este momento está en cero, no hay. Y lo dice, como te digo, coincidiendo con lo que dijimos nosotros el año pasado, la Defensoría del Pueblo. Entonces acá hay una situación bastante delicada, pero lo que se tiene que hacer acá, más allá de sancionar, es decir, para que hayan víctimas, es que hay cosas que se dejaron de hacer. Y por ejemplo, hay que reconocerle a la gestión Villarán que ellos, a pesar de todas las críticas que se le pueden hacer, ellos se preocuparon de armar un plan de desarrollo de todo lo que es la ciudad a 30, 35 años, pero es un plan que trasciende gobiernos. Eso es lo que se debería hacer. Se debería establecer que los planes que se programen para que la ciudad tenga infraestructura adecuada, para que la ciudad tenga gente que no esté viviendo en determinadas zonas, para que se declare la intangibilidad de las zonas ribereñas, etcétera, se den. Y nada se da. Y estas son medidas que corresponden al gobierno central, al gobierno municipal, y nosotros los consumidores somos las víctimas. Ahora, el comportamiento del usuario también está influyendo, es decir, hemos visto lo que mencionaba Mabel, ¿no? Estas personas que compraban gran cantidad de botellas para venderlos, pero también hay gente que está comprando gran cantidad porque tiene temor a que le vaya a faltar, y eso también está causando desabastecimiento. ¿Cómo influye esta crisis ha sacado lo mejor y lo peor de las personas? Por ejemplo, han sacado estos comportamientos de pensar en acaparar todo sin pensar en el prójimo. Han habido llamadas telefónicas a bomberos por parte de algunos vecinos. Es alucinante, es alucinante. En un momento de crisis, ay, no puede decir la palabra, sí, oye, mejor, de lo que piensa, pero ¿cómo pueden llamar a los bomberos para quitarles a dar el datos agua falsos? Quitarles el agua de la cisterna, es decir, ya lo tenías al bombero encajonado, entonces a la fuerza les hacía sacar el agua de la cisterna. Es lo peor. O las redes sociales, ¿no?, que han servido para que muchos ciudadanos, escudándose en el anonimato, estén hablando de desmanes, saqueos y una serie de cosas que son falsas, conduciendo un ambiente enrarecido en la sociedad. Y ellos sin contar con que, a pesar de que hay esta escasez de agua y en algunas municipalidades se distribuye el agua, ustedes salían con sus baldecitos y veían que era una guerra. Era una guerra porque habían señoras o familias que venían con 20 baldes, ¿no?, y querían que le llenen los 20 baldes, ¿no?, y tú tú lo has vivido en persona, y venías tú con tu baldecito y no lo podías llenar, y era la ley de la selva. O sea, los seres humanos ya no parecían seres humanos sino cualquier otra cosa. Entonces, se ha sacado lo peor, pero también han habido cosas buenas. Por ejemplo, en el caso del limón que has estado mencionando reiteradamente, el sábado el limón llegó a costar 40 soles el kilo. Y el domingo bajó a 25 soles el kilo porque los consumidores ejercieron su poder y dejaron de comprar. Hoy no sé cuánto vaya a estar el limón. Exacto, por eso es importante la capacidad también de negociación de las amas de casa. Si yo veo que la zanahoria está costando una cantidad exorbitante, pues le preguntaría a mi casero, tarde o temprano voy a tener que encontrar un precio justo, porque se trata, probablemente no cueste como hace 2 semanas, pero cuando hablamos de un precio justo también es pensando nuevamente en que toda la cadena productiva de estos alimentos se ha visto afectada. Además, tratándose de productos perecibles, el mismo comerciante se perjudica porque si lo vende caro y nadie le compra, se le va a quedar la absolutamente, verdura, ¿no? Entonces es un tema en el cual el consumidor tiene que entender que si un producto determinado está muy caro, hay que reemplazarlo por un sucedáneo. Eso es lo que se tiene que hacer. Es como usted va a comprarse, no sé, pues un pantalón y ve que la marca soñada está cara, bueno, cómprese otro pantalón que no era. Lo mismo en los alimentos, en el calzado, en el colegio y en cualquier otro servicio. Lo que usted no puede hacer es insistir en pagar precios que estén exigiéndose de manera elevadísima por parte de los proveedores. Ahora, en el caso también de las empresas hay que decir que han habido cosas buenas y malas. Las malas son estas, que ha habido casos en los cuales de manera injustificada, como lo ha señalado la Defensoría del Pueblo, han elevado precios. Pero han habido comportamientos buenos, hay que decirlo. Yo me dedico a la defensa del consumidor, pero tengo que señalar que me parece una buena medida que la Asociación de Bancos haya señalado en un comunicado ayer de que en todas las zonas en las cuales se han producido estos desmanes naturales se va a reprogramar el pago de las obligaciones de los clientes. Es decir, siempre que hayan estado al día se les va a reprogramar el pago, me parece genial. Es decir, se está atendiendo a una circunstancia terrible. O en el caso de Bacus ha señalado de que van a parar la producción de cerveza para dedicarse a fabricar agua y donarla a las zonas afectadas. Entonces, lo que les quiero decir es que lamentablemente en estas situaciones hay una cara oscura y muy fea, pero también hay una cara luminosa. O sea, hay cosas buenas que se están mostrando y hay cosas malas. El punto aquí, y eso es en lo que yo quiero incidir, es que se tiene, y ayer me encantó escuchar al primer ministro, que estuvo en varios canales, incluido en el cual habla de que él es consciente de que hay cosas que no se han hecho y que van a trabajar en un marco regulatorio para adoptar medidas para que en el futuro esto no nos vuelva a coger de sorpresa. Yo secundo eso, pero tienen que hacerlo con participación ciudadana.
En el caso de los decretos que han expedido, los decretos legislativos que han expedido al amparo de las facultades delegadas, ya vieron que muchos están siendo eliminados por la revisión que está efectuando el Congreso. Si uno no socializa las normas que está haciendo, se corre el riesgo de que pensando que los que están redactándolas en un escritorio, en una oficina, son los super sabios y no lo socializa con los demás, entonces se corre el riesgo de que las normas sean imperfectas y puedan ser tildadas incluso de inconstitucionales. O sea, las lecciones que tenemos que sacar en resumen es lo que ustedes dijeron al inicio. Muchísimas. No, pero lo que ustedes dijeron es lo que me parece muy importante. Ustedes dijeron, ok, este es un momento en el cual tenemos que ser solidarios, estamos viendo todo lo que está pasando, pero ¿qué vamos a hacer en el futuro? Hay mucho que hacer. Hay muchísimo que hacer. Toda crisis es una oportunidad. Y si no cambiamos, exacto. vamos a estar condenados a vivir la misma situación una y otra vez. Cada 5, 10 o 20 años con muertos, heridos, propiedad destruida, etcétera. Esa es una oportunidad de oro que tiene el gobierno actual para en este momento se habla de un SAR de la reconstrucción nacional. Yo no sé si se requiere un SAR de la reconstrucción. Yo creo que lo que se requiere sencillamente es preparar un conjunto de normas, coordinar, porque por ejemplo, si tú tienes personas que siguen viviendo en las zonas ribereñas, al costado del río que se va a desbocar en un momento determinado, y que encima les están dando títulos de propiedad o por lo menos constancias de posesión por parte de la municipalidad, es una locura. Sí, o sea, les estás premiando para que luego en el futuro estas propias personas padezcan terribles problemas o pierdan la vida. ¿Y quién le dice algo a la municipalidad que le entregó? O el tema de los traficantes de tierras que hacen lo que quieren en estas zonas. Es decir, esto es una zona de nadie, es una tierra de nadie, y por eso les hablan. Pero es ahí donde los gobernadores locales tienen mucho protagonismo y mucha responsabilidad, claro porque lo que está sucediendo en este momento, ¿quién ha permitido finalmente que las personas vivan desde hace más de 30 años? Los gobiernos locales. Los ríos, los gobiernos locales. Por supuesto. ¿Quién ha permitido que las mafias, por ejemplo en Punta Hermosa, avancen vendiendo terrenos a diestra y siniestra? La falta de coordinación con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, que sabiendo que esto pasa, los dejan, los miran, siguen haciendo esto, que sigan, pues total, no me perjudican. Falta coordinación. Ustedes saben de que hay, por ejemplo, un fondo creado por ley y que está incluido en el presupuesto de la República, en virtud del cual hay una cantidad de millones de soles destinados a cada uno de los gobiernos regionales para que realicen obras de prevención contra desastres. Pero es que la indignación viene por ahí, no lo han ejecutado. No lo ejecutan. Es increíble. O sea, están construyendo monumentos, poniendo losetitas, pero algo tan vital para la vida de las personas como es ejecutar un presupuesto para realizar estas obras que hemos estado mencionando, no se ejecuta. ¿Y dónde está la Contraloría? ¿Por qué no se fiscaliza el correcto empleo de estos recursos que se dan? ¿En qué se gastan? O sea, no es tan gracioso que el alcalde o el presidente regional diga, bueno, pues no gasté. Es que no son obras que se aprecian al corto Exacto. plazo, ¿no? Entonces no da voto. No son obras que les puedes develar o cortar una cintita, no pues. Pero nuevamente los ciudadanos entonces, entre todas las lecciones que tenemos que sacar de esto, es también saber elegir bien a nuestro representante. No es posible que en Ancash el gobierno central haya tenido que tomar las riendas de la situación, porque para empezar el gobernador regional está en prisión y el segundo está enfrentando juicios en Lima. Entonces no había cabeza en ese gobierno regional. Ya eso es. Y hay muchos alcaldes locales en estas zonas de riesgo, en estas zonas de crisis, que simplemente no están o no han estado a la altura de la situación. ¿Qué me estás diciendo de puentes que se caen a los 5 años de fabricados? O sea, ¿quién va a ser procesado? Hay que invocar a la Fiscalía y al Poder Judicial para que de oficio, no se requiere denuncia, de oficio inicien las acciones, porque mientras no haya sanciones efectivas, prisión a todos estos individuos que lucran a expensas del interés público, que contratan estas obras, que festinan trámites, que reciben coimas y que finalmente ponen en riesgo la vida de las personas y que no haya nadie preso, esto es una cosa absolutamente inadmisible. Entonces, entre las lecciones que tenemos que tomar, simple y sencillamente está, señores del autoridades, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría, etcétera, etcétera, coordinen y empiecen a iniciar todos los procesos que correspondan, porque mientras no haya gente presa, lamentablemente, esto va a seguir. La gente va a seguir muriendo, las obras no se van a estar realizando, los presupuestos no se van a estar ejecutando y al final todos perdemos como país, pero lo más importante, se pierden vidas humanas y eso es irreparable. Crisólogo, para terminar, ya que hablamos de las lecciones, el uso del agua. Después de mucho tiempo hemos vivido una crisis tan grande del agua. Entendamos que es un recurso que se acaba, por eso es que hay que usarlo con responsabilidad. Yo me he quedado impresionada cómo 3 personas se pueden bañar con 4 litros de agua. 4 litros de agua.
y todos los días gastamos, cuando claro hay agua, nos quedamos cantando en la ducha, que el agua discurra, no hay ningún problema, se nos acaba. No, yo te cuento que yo soy como el monje Shaolin, yo me baño con una tacita de agua en estos tiempos, ¿tú sabías eso? El monje Shaolin, así que yo soy un Shaolin. Los hombres tienen ventaja porque no tienen tanto. Ya empezamos, un poco de humor a esta situación realmente dramática. Bueno, muchísimas gracias, Crisólogo, por estar aquí esta mañana y ayudarnos sobre todo a reflexionar sobre los tiempos que se nos vienen. 8:11, nos tenemos